El canibalismo. Vaya práctica, ¿no? El canibalismo es una práctica que se ha llevado a cabo por varios asesinos seriales. Por muchos años, unos dicen que la carne sabe muy bien, otros dicen que su sabor es como de carne de cerdo, otros dicen que depende del color de piel, es mucho mejor el sabor. Si son blancos es mejor y es más rica. Que si está tatuada la piel no se les antoja tanto, que tenía diferente el sabor. Lo cierto está en que es una práctica bastante desagradable y terminantemente terrorífica e inaceptable. El caso que vamos a ver a continuación es un caso de los más desagradables conforme a este tema, un caso que me ha impactado demasiado por la manera en la que fue hecho, y no solamente de él, sino también de su víctima. Así que bueno, si quieren enterarse un poquito o adentrarse un poquito más a la mente de un asesino, acompáñame. 3, 2, 1. Este es el caso de Armin Meiwes, que la noche del 10 de marzo del 2001 llegó a un acuerdo que marcaría de por vida a los habitantes del lugar. El ingeniero Bernd Jürgen Brandes sería comido por Meiwes, principalmente mordiendo su pene hasta acabar con su vida. La infancia de Meiwes fue muy normal, vivía con sus padres y 2 hermanastros. Le encantaban los animales y la vida del campo. A los 8 años su papá se marchó de su casa, pese a que Meiwes le dijo que no se fuera y que se quedara. No retrocedió su papá y sus hermanastros también se fueron. Luego de que su padre se fue, anhelaba tener un hermano menor, pero su madre ya era grande. Su papá los dejó sin dinero y pues no sabían cómo salir adelante. Su madre, como lo hemos visto en otros casos, de aspecto dominante y controladora y pues muy demandante. Él hacía lo que ella decía y Armin se inventó un amigo imaginario. De tanta presión que tenía, se inventó un amigo imaginario. En su adultez, pues, siempre le gustaron los hombres. Después se fue trastornando su imaginación al querer comer a un hombre, pero nunca trató de obligar a nadie. Era un fetiche que trató de cambiar su vida al alistarse al ejército. Al alejarse de su madre se disiparon muchas fantasías que por ese momento le estaban pasando. Al regresar después de 12 años, su madre tenía la idea de llenar su casa de nietos y familiares. Sabía perfectamente cómo quería que fuera su nuera, pero ninguna le gustaba. A todas les ponía un pretexto. La mamá de Armin tuvo un accidente del cual nunca se recuperó. Mientras estuvo enferma, era bastante demandante. En 1996 fue cuando le pasó. Y 3 años después murió de un infarto. Para Armin fue un alivio el poder satisfacer sus gustos después de que su mamá murió, pues ya no había nadie quien lo controlara. Después de esto, Armin pasaba las noches en foros de canibalismo. Encontró personas que tenían el mismo gusto que él, fantaseaba con comer carne humana. Fue ahí donde conoció a Brandes, que era un hombre que tenía el gusto por esto, que le gustaba que lo torturaban y el sadismo era su pasión. En varias ocasiones llegó a contactar y a contratar servicios de hombres. Le gustaba mucho y su fantasía más grande era que lo devoraran, le devoraran su miembro a mordiscos.
Soñaba con que encontrara una persona con sus mismos gustos y Armin llegó a hacer realidad sus fantasías. El anuncio fue espeluznante, de terror, terrorífico. Su anuncio decía: busco hombre apuesto, de 18 a 40 años, dispuesto a ser devorado. Muy interesante su anuncio. Brandes respondió rápido y al estar seguros de que ninguno de los dos estaba jugando, decidieron tener una cita. Se vieron por primera vez el día 10 de marzo del 2001 en una estación de trenes a las 11:14 a.m. en Berlín, estación de Casi. Fueron a casa de Armin, donde pasarían un fin de semana juntos. Evidentemente Brandes ya sabía a lo que iba. Entonces, al llegar a la casa de Armin, se quitó la ropa para que Armin admirara su cena. Después de haber tenido relaciones sexuales, Brandes confesó a Armin que él se sentiría totalmente satisfecho si era convertido en un sacrificio humano. Brandes le dijo que era incapaz de hacerle sentir el dolor que él quería en ese momento. Decidió regresar a Berlín. Sin embargo, Armin cambió de idea. Pararon en una farmacia a comprar somníferos y jarabe para la tos. Brandes tomó 20 somníferos y jarabe para la tos y media botella de aguardiente para reducir el dolor. Después de haber tenido relaciones, le pidió Brandes le cortara el miembro. Fue eso como de las 6 de la tarde. Brandes le dijo a Armin que ya no aguantaba, que quería que le cortara el miembro. Y sentir un orgasmo supremo al llegar a la excitación máxima al sentir el dolor. Armin tomó una cámara para grabarlo todo, con consentimiento de Brandes, y procedió a la mutilación. La sangre salía como si fuera una fuente. Gritó muy fuerte, pero solo durante 20 o 30 segundos. Dijo haber visto manchas negras, luego se sentó en el sofá hasta que llegó el momento en que dijo no sentir más dolor, refirió a Armin. Después de la amputación, Brandes le suplicó le cocinara su miembro, que lo partiera en dos y le cocinara su miembro y se lo comieran ambos. Lo limpié, lo herví, lo sazoné y lo cociné, pero la carne estaba tan fresca que se enroscó en la olla y no fue posible comerla. Ambos tratamos de comer, pero no pudimos, refirió Armin. Brandes, por su parte, comenzó a sentir frío por la pérdida de sangre. Armin pensó que un baño con agua caliente ayudaría. Ya en la tina decía que estaba completamente feliz. Después perdió el conocimiento. Armin se puso a leer mientras él estaba en el agua. Armin, por su cuenta, él fantaseaba mucho con comer, no con matar. Tomando en cuenta que la voluntad de Brandes era ser comido, Armin decidió terminar con la vida de su víctima. Lo degolló y después lo descuartizó. Limpió sus partes, las lavó y las metió al refrigerador empaquetadas, paquetes que fueron encontrados por la policía. Pero esa noche preparó carne de una manera muy especial, con hierbas, acompañada de vino tinto. Y el primer bocado fue algo extraño para él, pues estuvo esperándolo por más de 40 años, refirió. En el juicio aceptó haber consumido 20 kilos de carne humana. Contó que sabía la carne a carne de cerdo.
y que Armin siguió buscando víctimas después en internet. Contactó a un estudiante, le contó que ya había tenido una experiencia probando carne humana. El joven más tarde lo denunció, quien después fue arrestado. Dato curioso es que durante el juicio se transmitió 19 minutos de grabación de la película, de la cinta que grabaron entre ellos, que eran más de 4 horas y solamente se transmitieron 19 minutos y fueron indigeribles. Imágenes bastante fuertes y perturbadoras. Los que estaban en el juicio, algunos tuvieron que recibir terapia durante algunos meses. En el juicio se dividió en 2 partes: los que pensaban que Armin era un despiadado asesino que merecía el castigo de la ley, y también los que decían que había ayudado a un hombre a cumplir sus sueños de ser devorado. Los psiquiatras determinaron que Armin no padecía trastornos mentales y solo trató de dejar claro que él no quería matar, solamente comérselo. El acusado fue culpable y lo sentenciaron a 20 años por primera instancia, por homicidio a petición. Pero un segundo juicio fue declarado a cadena perpetua por asesinato por motivos sexuales. Actualmente continúa cumpliendo la cadena perpetua el caníbal de Rotemburgo. Con 57 años, algunos consideran que es totalmente injusto. ¿Qué opinas tú?